Max Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Cool Today. Y es una noche preciosa en nuestra ciudad. No hay nada de humedad, no está lloviendo, no hay nubes en el cielo y la temperatura está en 64. El punto de rocío se encuentra en 50, como les decía, con muy baja humedad. Pero esto podría llegar a cambiar a mediados de la semana próxima y más adelante les voy a contar un poquito más. Pero ahora enfoquémonos en lo que va a suceder el fin de semana. Como podemos ver, 0 probabilidades de lluvia para el sábado y el domingo. Las temperaturas máximas se mantendrán en los bajos 80 grados. El sábado comenzamos el día con temperaturas en los 50 y el domingo nos despertamos con temperaturas en los 60 grados, pero va a ser una tarde maravillosa. Mañana nos vamos a despertar en los mediados 50 grados, vamos a ir subiendo rápidamente a medida que ese sol nos vaya calentando y si tienen planes para ir a la barbacoa que se va a llevar a cabo el día de mañana en el parque Julian Lane, les digo que va a ser un día espectacular porque va a haber sol, baja humedad, temperaturas no van a alcanzar más de los 80 y una leve brisa puede ser que sintamos si estamos afuera. A partir de las 10 de la noche tendremos una noche seca con temperaturas en los 60. Miren esto. Estos días que les tocan espectaculares para lavar el auto porque se les va a mantener limpito y sequito en los próximos días hasta llegar a mediados de la próxima semana. Pero lo curioso de esto es que este frente frío que llegó casi 2 semanas antes. Y lo otro curioso es que está durando bastante. ¿Por qué es que está durando bastante? Les voy a compartir este dato. Esto que está aquí, que se llama el bloque REX, se produce cuando un sistema de alta presión se encuentra por sobre un sistema de baja presión. Y lo que está haciendo este bloque, está bloqueando prácticamente este aire seco que está viniendo y frío por esta corriente de aire, impidiendo que la humedad llegue a nuestra área. ¿No es interesante cómo funciona todo? Y es por esta razón que la corriente de aire está siendo bloqueada por lo que llamamos el bloque REX. Estamos teniendo vientos que están proveniendo del norte y este bloque bloquea los vientos del sur. Pero como podemos ver, ya para el martes se acerca un poco más la humedad hacia nosotros. Continuamos vigilando los trópicos porque al parecer se asomó un sistema que en estos momentos estamos vigilando que solamente tiene un 20% de probabilidad de desarrollo en los próximos 5 días, pero está bastante alejado de Estados Unidos y de nuestra región. De todos modos lo vamos a seguir vigilando. Y en cuanto al pronóstico completo, les dejo aquí, las temperaturas máximas van a estar mayormente en los bajos y mediados 80 grados para el resto de la semana, las temperaturas mínimas en los 60 y a partir del miércoles vuelve esa humedad con probabilidades mínimas de lluvia. Jen.